Cuando uno renta un departamento, lo primero que revisa es el precio, la ubicación, si está bien iluminado, si no hay goteras. Casi nunca pensamos en lo más importante, qué fue lo que pasó ahí adentro antes de que llegáramos. Un contrato de arrendamiento no borra la historia previa de un cuarto. Las paredes nunca olvidan. Los pisos guardan huellas invisibles y lo que habitó ahí, lo que se quedó sin ser desalojado, puede seguir rondando entre los pasillos para siempre. Como un inquilino que nunca paga pero tampoco se va. Antes de comenzar, agradecemos a todos nuestros suscriptores, miembros del canal, y a Saúl lo queremos felicitar por su cumpleaños. Ahora sí, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. Cuando mi tío David falleció, ya nadie se atrevió a trabajar la carnicería. Se la ofrecieron hasta mis padres, pero es que no es nada más estar ahí parado todo el día del otro lado de la vitrina. Hay que surtir, hay que cargar reses enteras, hay que estar desde la madrugada en el rastro. En resumidas cuentas, el negocio también se murió. A los 3 días mi tía fue a la carnicería a vaciar los refrigeradores y a limpiarlos. Preparó una comida e invitó a todos. Nos dijo que no sabía qué hacer con tanta carne. Yo quise pensar que esa comida había sido en honor a mi tío. Como a las 2 semanas volvió al local, abrió la cortina metálica y pegó letreros de "se vende" en los aparatos, la vitrina, la sierra eléctrica, los refrigeradores. Era un local amplio del que eran dueños y que en su mayoría operaba mi tío. Tenía el azulejo blanco todavía salpicado de manchas viejas, esas que aunque uno lave con cloro no desaparecen. El olor a grasa rancia seguía pegado en las paredes. Mucha gente pasó a dejarle el pésame y quienes preguntaban por los equipos, más que nada lo hacían por curiosidad, como si les diera morbo entrar a un local venido a menos. Como al 3er día, llegó un tipo. Le hizo muchas preguntas a mi tía, precios, qué tiempo tenían las máquinas, si servían bien los refrigeradores. Ella le contó que los estaba rematando porque ya no había quien trabajara el negocio. El tipo le propuso que mejor le rentara el local con todo y equipo. Hicieron el trato y antes de un mes, la nueva carnicería ya estaba reabriendo. A pesar de que le cambiaron el nombre, pareció haber heredado la buena reputación que tenía el negocio de mi tío David. Aunque hay que decir que el tipo también tenía su mérito. Era un hombre alto, fornido, con facciones firmes y mandíbula cuadrada, de esas que transmiten seguridad con solo verlo. Tenía los ojos claros, el pelo corto, la postura erguida y una voz grave que llamaba la atención. Eso solo ya atraía clientela, pero además trataba muy bien a todos, sonreía, saludaba por nombre a los clientes frecuentes y vendía a buen precio. Y de la nada, un día cerrado el local, ni un letrero de cuándo iba a volver, nada. En este punto te tengo que decir que mi tía siempre ha sido una persona muy insistente y bastante pesada. Iba a diario a la carnicería, pasaba en el carro despacio. Apenas reducía la marcha, pero nunca se detenía.
Yo sé que lo hacía solo para ver cómo estaban las cosas, casi como si fuera la gerente. Y eso mismo había hecho también con mi tío, estarle encima, marcándole presencia, vigilando cada movimiento. Era tan propio de ella. El primer día que no abrieron, lo supo de inmediato. Generalmente pasaba solo una vez al día, pero como se quedó con la espina, regresó por la tarde para confirmar. Cortina cerrada y aún sin letrero para avisar cuando regresaban. Al día siguiente, cerrado también. No sé cómo le hizo para aguantarse tanto, pero lo cierto es que al tercer día le marcó al nuevo arrendatario para preguntar qué estaba pasando, porque no se había presentado al local. El número estaba desconectado, ni siquiera entraban las llamadas. Nos contó que habría intentado unas 20 veces sin exagerar. Se le notaba la ansiedad en la voz y aunque no lo decía abiertamente, tampoco dejó de pasar todos esos días por afuera del local. Como a la semana le sonó el celular. Lo contestó en menos de un segundo, con ese instinto que tienen quienes esperan una sola llamada. Era él. Se oía nervioso, con un tono entrecortado, diferente al hombre seguro y sonriente que había abierto la carnicería. Le dijo a mi tía que no iba a poder abrir unas 3 semanas, pero que en cuanto se venciera la renta, no se preocupara, que se la iba a hacer llegar. Que la disculpara, que había tenido un imprevisto. Mi tía quiso saber más, pero él colgó, así de seco, como si tuviera prisa o como si alguien lo estuviera presionando. Ella intentó devolverle la llamada en el acto, pero ya no entró. Teléfono apagado. Y entonces, por cuenta propia, mi tía acudió al local. Llevó una cartulina fosforescente y a mano escribió un aviso. Cerrado por 3 semanas, disculpe las molestias. Lo pegó con cinta en la cortina metálica y se quedó parada un rato tratando de mirar hacia adentro por alguna rendija, como si esperara descubrir algo que explicara aquella desaparición repentina. Ya le habían dicho que no iban a abrir, y aún así mi tía se iba a dar sus vueltas. Habría pensado que en una de esas se lo encontraba, que lo pescaba llegando temprano o saliendo de noche, como si se tratara de una detective privada. Como a los 3 días de la llamada, despertó a media madrugada azorada por una idea que hasta la hizo saltar de la cama. Los refrigeradores debían estar llenos de carne. El pensamiento la golpeó como un trueno, tan lógico y tan obvio que no la dejó volver a dormir. Mi tía tenía llaves de los candados del local. De camino se fue rezando para que no se los hubieran cambiado, porque de lo contrario no iba a poder entrar. Eran como las 4 de la mañana cuando llegó. La calle estaba en silencio, apenas alumbrada por los faroles anaranjados. Ni perros callejeros se veían a esa hora. No le importó despertar gente con el sonido que provocan esas cortinas de acero al levantarse. El eco metálico retumbó en toda la cuadra, como si estuviera forzando una entrada prohibida. Al entrar, lo sintió de inmediato. Olía raro. No era el hedor clásico de la carne echada a perder, ese golpe pestilente que te tumba de inmediato.
Había un olor fuerte que luego mi tía descubrió que era debido a un bidón de gasolina que se había quedado abierto, posado en el piso. La mezcla de olores lastimaba la garganta. Para inspeccionar a gusto, mi tía encendió las luces y bajó la cortina. Cuando la carne ya no es fresca, aunque esté en refrigeración, el olor se transforma. No es de inmediato a podrido, sino primero a fermento metálico, como sangre vieja que se oxida. Al paso de unos días, aunque esté fría, empieza a oler dulzón y penetrante, con un dejo ácido que se mete en la nariz, y si eres sensible, te dan ganas de vomitar. Si una semana más dejaba la carne sin mover, lo que iba a encontrar no solo sería podrido, sino enmohecido, cubierto de una película viscosa con vetas verdosas y manchas blanquecinas como de algodón húmedo. ¡Qué desperdicio!, pensó, apretando la boca como si no quisiera aspirar más. Salió del local y se agachó a poner el candado. Cuando se levantó, sintió de golpe la presencia de otra persona muy cerca. Era un tipo que discretamente le estaba apuntando con un arma. Las llaves se le resbalaron de la mano y cayeron al suelo. De la impresión, soltó un grito que retumbó en la madrugada. Al parecer, el cielo intercedió por ella, pues una patrulla justo doblaba en la esquina. El tipo, al ver las luces, echó a correr de inmediato, perdiéndose entre las calles oscuras. Mi tía, todavía con el corazón en la garganta, gritó con todas sus fuerzas, llamando a los policías y señalando con la mano temblorosa que allá iba el que la quería asaltar. Antes de regresar a su casa, todavía con los nervios de puntas, pasó a comprar bolsas gruesas de basura. Esa obstinación suya por resolver problemas ajenos la mantenía activa, aunque por dentro estuviera quebrada de miedo. La verdad es que se había quedado helada con lo que acababa de pasar. Se tomó 3 días de descanso, en los que no dejó de darle vueltas al asunto. Pensaba que si habían atrapado al tipo que la quiso asaltar, podría haber represalias contra ella, y si no lo habían atrapado, lo peor era que tal vez aún rondaba la colonia. Cuando por fin se animó a regresar al local, levantó la cortina y el golpe fue inmediato. Aquello apestaba. Era un olor insoportable, un hedor espeso, penetrante, una mezcla de sangre coagulada, grasa rancia y un tufo agrio, casi químico, que quemaba la nariz. Era el tipo de olor que se pega en la ropa y en la piel, que hace imposible estar mucho tiempo en un lugar cerrado. Los refrigeradores estaban apagados. La luz interior de cada uno estaba muerta y la superficie metálica, tibia al tacto, goteaba agua por la condensación. El recibo de la luz, que seguramente los de la compañía habían pasado por debajo de la cortina, estaba ahí, tirado, húmedo, con la fecha vencida marcada en rojo. «Ni modo», dijo mi tía, «es hoy o nunca». Se cubrió la nariz y la boca con la blusa. Abrió las bolsas negras que había llevado y luego las puertas de los refrigeradores. El aire espeso le pegó en la cara como una bofetada. Nunca había sentido esa sensación. Sí, había manipulado bolsas grandes con carne. Había cargado trozos de res
pero siempre estaban fríos, firmes, con ese peso helado que casi entumece los dedos. Aquí no, esta carne estaba tibia. Alguna tenía la consistencia de piedra, tiesa y acartonada, como si la superficie se hubiera endurecido en una costra reseca. Otra, en cambio, se deshacía con solo apretarla un poco, blanda, acuosa, como si el tejido se hubiera vuelto una papilla viscosa que rezumaba un líquido oscuro. Al tacto, la bolsa goteaba entre los dedos y el plástico estaba resbaloso. No quería oler, no quería mirar y tampoco sentir. Se repetía a sí misma que solo debía vaciar, meter en bolsas y salir de ahí. Dejó la cámara frigorífica hasta el final. Me refiero a ese refrigerador grande de los que ocupan casi toda la pared, donde cabían piezas enteras. Ese era el que le daba más nervios, porque en vida mi tío siempre lo mantenía hasta el tope de carne, cerrado herméticamente. Cuando tiró de la manija, notó que dentro se había conservado un poco mejor la carne, quizás porque el aislamiento habría retrasado el proceso. Aún así, el desastre era evidente. Las bolsas ya se habían empezado a inflar, tensas como globos a punto de reventar. Movió un par de paquetes para hacer espacio. La bolsa se deslizó y cayó al suelo con un golpe húmedo y entonces, detrás de ellas, lo vio. Se llevó el susto más grande de su vida. Adentro de la cámara, entre la carne, había una persona. El cuerpo estaba encajado contra el fondo, en posición incómoda, como si lo hubieran metido a la fuerza entre los costales de carne. La piel tenía un color cenizo, brillosa en partes por la humedad, y la boca estaba apenas entreabierta, mostrando los dientes como en un gesto congelado. Los ojos vidriosos parecían fijos en la oscuridad. Por un segundo mi tía no supo si estaba viendo un cadáver o a alguien vivo atrapado entre la putrefacción. Salió a tropezones de la cámara con el ritmo cardíaco a tope. Se aguantó gritar, pero estaba pálida, mareada. Dijo después que hasta lo que veía, lo veía como dejando un rastro, una estela de movimiento, como si estuviera dormida y despierta al mismo tiempo. Una persona la vio tambaleándose en la banqueta y la ayudó a sentarse. Cuando se tranquilizó, no se le ocurrió decir nada de lo que acababa de ver. Había recuperado el aliento, pero no se reponía, no entendía ni sabía qué iba a hacer. La gente que la auxilió le acercó una botella de agua y se quedaron con ella hasta que alguien pasó a recogerla. En este caso fue mi mamá. De camino a casa no dijo nada, solo que se había sentido mal y que por poco se desmaya. Honestamente, yo no puedo entender cómo fue que mi tía no se dio el control de las cosas nunca. ¿Por qué a fuerza tenía que resolver ella los problemas que no le correspondían? En otro contexto hasta podría sonar chistoso, pero se trataba de un cuerpo en la cámara frigorífica. Cada minuto que pasara sin reportarlo a la policía, la estaba involucrando más en lo que sea que pasó en ese local. Marcó 100 veces al número del carnicero,
hasta que éste contestó. Mi tía nos dijo que cuando escuchó su voz, estuvo a nada de colgarle. Había insistido tanto que olvidó lo que quería preguntar. El tipo sonaba tenso, sin aire. Le dijo que semanas antes de bajar la cortina del negocio, lo habían estado extorsionando. Primero le pedían dinero por protección. Al principio cedió porque entendía que esa era la nueva realidad en la Ciudad de México de la que nadie estaba escapando. Pagaba su cuota de vigilancia, pero luego le empezaron a cobrar derecho de abrir. Y ese permiso resultó más caro que la misma protección. Los primeros meses lo juntó como pudo, pero luego le subieron la cuota al doble. Y entonces ya no había nada que hacer. ¿Y el cuerpo? ¿Qué hace ese cuerpo en la cámara?, chilló mi tía, interrumpiéndolo. Lo tuve que hacer, dijo el tipo. No tuve de otra. Me vino a buscar cuando estaba cerrando el local. Se metió al negocio, me amenazó con un arma. Dijo que iba a quemar el local conmigo adentro. Traía una garrafa con gasolina. Con lo que no contaba era que los cuchillos estaban recién afilados. La llamada se cortó. Mi tía se quedó muda. En su mente había un torbellino. Se le vino abajo todo lo que había pensado y repensado durante días enteros. Entonces no era un criminal, era un héroe. Así lo llamó la desquiciada. Si antes no consideró avisar a la policía, mucho menos ahora. Acabar con el extorsionador era una idea que a ella le apasionaba, algo que hubiera soñado con hacer con sus propias manos. Fue a pagar el recibo de la luz y habló al 071 para que restablecieran la energía eléctrica. Regresó al local, metió todas las bolsas a la cámara frigorífica y le subió la intensidad de enfriamiento al máximo. Cerró la puerta con fuerza y se fue sonriendo, como si por primera vez en su vida el bien hubiera triunfado sobre el mal. Pasaron como 4 meses. Según mi tía, la carne congelada puede soportar años así. ¿Qué iba a pasar con lo que había dentro de la cámara frigorífica? Tal vez nunca lo íbamos a saber. Pero un día sonó el teléfono de mi tía. Era una llamada formal, que se presentara inmediatamente en el local. Para cuando ella llegó, la gente de la colonia ya estaba parada en la banqueta, asomada, cuchicheando. Todo se manejó con mucha discreción, pero ya sabemos cómo son estas cosas. Los chismes corren más rápido que cualquier reporte oficial. Seguramente de boca en boca se comunicó la verdad de lo que había ocurrido. Ni siquiera era necesario asomarse a ver. Tú te puedes imaginar qué podría haber pasado en una carnicería, sobre todo si la policía instaló un cerco en la madrugada. Además, nunca hubo una versión oficial, no hubo boletín ni nota en el periódico. Lo cierto es que a mi tía se la tuvieron que llevar. La tuvieron detenida varios días, interrogada por diferentes personas de distintas dependencias.
La hicieron repetir su declaración una y otra vez. No la dejaron ir rápido porque había algo que no cuadraba. Ella aseguraba haber hablado por teléfono con el arrendatario en 2 ocasiones. Le dijo lo de los extorsionadores, la amenaza, la garrafa de gasolina, pero para los investigadores sonaba como un cuento armado para cubrirse. Claro, teniendo en cuenta las pruebas con las que contaba la policía, pues el cuerpo encontrado en la cámara frigorífica era el del arrendatario. Ahí se desmoronaba todo. ¿Cómo era que mi tía había hablado con él? ¿Cómo le había contado lo de las cuotas y la gasolina? ¿Cómo había prometido pagarle la renta al vencimiento? Mi tía juraba por su vida que sí había sido él, y yo le creo, no solo porque mostró en su celular el registro de llamadas con su número, con la fecha y la hora, sino porque lo contó con una convicción que no se inventa. Pero ya sabemos que para resolver un caso eso no sirve de nada. De lo que mi tía se enteró y nos contó después fue que ese tipo al que le rentó el local era en realidad uno de los que extorsionaban a los comerciantes. Era de los que cobraban piso. Esto último solo se escuchó en rumor, pero tiene todo el sentido. Que las personas que no pagaban su cuota desaparecían y después, al poco tiempo, la carne de la vitrina era más abundante. Y entre las piezas de cerdo, alguien con ojo entrenado hubiera podido distinguir algo que no encajaba del todo. Y como nota final, nosotros llegamos a probar esa carne porque solíamos comprar en esa carnicería. Esa era la tercera vez que me despertaba la regadera en el baño, pero fue la primera vez que me levanté a ver. Las primeras veces solo abrí los ojos cuando estaba dejando de caer el agua, ese golpeteo irregular contra la loseta que se iba apagando poco a poco, como si hubiera alguien cerrando la llave en ese mismo instante. Me levanté descalzo, el suelo estaba helado y la humedad de la madrugada se colaba por todas las rendijas de la ventana. Afuera seguía lloviendo. El golpeteo del agua contra la lámina del patio se mezclaba con el silencio de la hora. Eran las 3 de la mañana. Estaba rentando un cuarto en la colonia Doctores. No compartía el baño con nadie, vivía solo. Esa certeza me hacía caminar más despacio hacia la puerta, como si de pronto hubiera dejado de ser cierto. El agua caía como si estuviera bien abierta la llave, un chorro fuerte y constante que rebotaba contra el azulejo. No sonaba como cuando queda un poco de agua atrapada en la tubería y se libera de golpe. Esto era distinto, insistente, como si alguien estuviera bañándose a esa hora. Cuando giré la perilla de la puerta, escuché el chillido de la llave al cerrarse. Ese ruido me paralizó por unos segundos. La puerta se abrió y el vapor frío salió a mi cara. Por un instante sentí la brisa helada humedecerme la frente y entonces me recorrió un escalofrío que me erizó la piel. El piso del baño estaba empapado, salpicaduras por todos lados.
La taza de baño tenía gotas resbalando. Me acerqué lentamente a la regadera. Toqué la llave con la yema de los dedos, temblando. Estaba completamente cerrada. Al retroceder, pisé un charco de hielo. El agua estaba tan fría que sentí que se me helaba la sangre. Un latigazo desde los pies hasta la nuca. Regresé a la cama dando pequeños saltos para no apoyar toda la planta del pie en el suelo frío. Me recosté y de inmediato lo noté. La cama estaba helada. Más que helada, húmeda. La sábana tenía pequeñas manchas oscuras y la almohada estaba mojada en un costado. Se veía marcada, hundida, como si alguien hubiera apoyado la cabeza empapada unos segundos antes. Solo para descartar, me llevé la mano a la cabeza. Mi cabello estaba completamente seco. No había sido yo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El goteo del baño todavía se escuchaba a lo lejos, y mientras más atención ponía, más claro era. El suelo del cuarto también estaba salpicado, con un rastro de pequeñas huellas de agua que parecían avanzar desde el baño hasta mi cama. No escuché que se abriera la ventana. Esa ventana era muy ruidosa, imposible que pasara desapercibida, a menos que alguien la empujara lentamente, con calma, con cuidado de no hacer el estruendo que siempre solía producir. Una corriente helada entró al cuarto y me hizo voltear de golpe. El aire traía olor a tierra mojada, pero mezclado con algo más. Un tufo a ropa empapada y vieja. ¿Quién la abrió? Yo no la abrí. Aquel era un cuarto tan pequeño que estaba seguro de que si alguien hubiera estado ahí, tendría que estar frente a mí, a menos de 1 metro de distancia. Esa certeza me clavó un escalofrío en la nuca. Había algo o alguien jugando conmigo, y lo estaba haciendo muy bien. Fui directo a la puerta del cuarto, la que daba al corredor angosto que conectaba con las escaleras. Estaba cerrada con seguro, bien trabada. No había forma de que alguien hubiera entrado por ahí sin que yo lo notara. Mi siguiente paso lógico hubiera sido cerrar la ventana, aunque cada fibra de mi cuerpo me pedía no acercarme. No quería sentir la brisa de la lluvia rozando mi cara, ni oler de cerca lo que entraba desde afuera. Estuve a nada de soltar un grito que despertara a toda la colonia. En el borde inferior de la ventana lo vi. Primero creí que era un reflejo, una sombra, pero no. Eran unos dedos. Los dedos de ambas manos, engarfiados, aferrándose al marco. Unas manos pálidas que colgaban del otro lado se sostenían como si alguien estuviera suspendido en el aire. Se me heló la sangre. El cuarto parecía encogerse a mi alrededor. No quise dar ni un paso más. Era un 3er piso, no había balcones ni escaleras de emergencia, nada. ¿Qué pretendía esa persona? ¿Subir desde el vacío? ¿Regresar a mi cuarto como si nada? ¿O simplemente dejarse caer en un silencio espantoso contra el pavimento mojado? Y la pregunta más enloquecedora de todas, ¿cómo entró antes?
¿Quién se baña con agua helada a las 3 de la mañana, dejando el cuarto empapado, la cama húmeda, la almohada marcada? Sentí que me ahogaba de miedo. Una idea me atravesó. Si cerraba la ventana de golpe con todas mis fuerzas, atraparía esos dedos en el marco. La ventana empezó a cerrarse sola, despacio, con una cadencia antinatural, como si alguien la estuviera empujando desde afuera, con un cuidado calculado para no hacer ruido. A medida que avanzaba por el riel, los dedos fueron desapareciendo uno por uno, deslizándose hacia abajo, con una calma que me helaba más que si estuvieran soltando de golpe. No escuché nada, ni un golpe seco contra el pavimento, ni un crujido que me indicara que alguien se había desplomado. Y sin embargo, sabía que ahí afuera no había balcón, ni cornisa, ni un maldito tinglado que pudiera sostener a nadie. Me acerqué al vidrio con el corazón golpeándome en la garganta. Cada paso parecía amplificarse en el silencio del cuarto. Sentía que si respiraba demasiado fuerte, iba a romper ese equilibrio extraño que me mantenía a salvo. Me incliné despacio, con la vista fija en el borde inferior de la ventana, como esperando ver todavía esos dedos aferrados a lo imposible. Cuando me animé a mirar hacia abajo, la lluvia me empañó la visión de la calle. Las luces amarillentas de los postes apenas dibujaban las siluetas de los coches estacionados. El pavimento relucía como un espejo roto por los charcos. Busqué con desesperación, primero en el borde mismo de la ventana, luego en la banqueta, 3 pisos abajo. Nada, ni rastro de alguien colgando, ni cuerpo tendido en el suelo, ni siquiera una sombra desplazándose. Me mordí el labio hasta sangrar. ¿Habría sido una ilusión? ¿Un truco de mi imaginación agotada? ¿O algo más? Algo que no tendría explicación en este mundo. Y entonces, cuando subí la mirada para apartarme del cristal, la vi. Una cara pegada al vidrio a centímetros de la mía. Los ojos abiertos con un brillo extraño, la piel pálida y resbaladiza, la expresión sin rastro de humanidad. Era como si hubiese estado ahí todo el tiempo, aguardando el instante en que yo levantara la vista para encontrarme de frente. Me da miedo recordarla, porque siento como si todavía la estuviera viendo. El vidrio empañado, su frente pegada contra la mía, y esos ojos fijos que parecían perforarme. Quise echarme para atrás, pero algo me detuvo. No era miedo ni parálisis, eran unas manos frías sujetando mi cara, clavándome hacia adelante, obligándome a mantener la mirada. Fue entonces cuando lo escuché, un grito desgarrador que subió desde el piso de abajo. No sonaba a pleito ni a borrachera. Fue un grito que me atravesó el estómago, de esos que se escapan cuando alguien ve algo que no debería existir. Por un momento pensé que tal vez alguien más había volteado hacia mi ventana, que estaban viendo la cara pegada al cristal al mismo tiempo que yo. Intenté gritar de vuelta, avisar que algo estaba sucediendo, pero nada salió de mi garganta.
Apenas un ruido apagado, como si la voz se me hubiera ahogado dentro. El rostro frente a mí seguía inmóvil, observándome con un hambre imposible. Me sentí hipnotizado. La cara no habló, pero algo, como una voz sin sonido, se instaló en mi cabeza. Como si alguien usara mi propia sangre para susurrarme instrucciones. Abre la ventana. Déjame entrar. No fue un pensamiento mío. Era una imposición que empujaba desde fuera hacia adentro. Una orden que prometía que si le daba permiso, a pesar de que ya había estado en el cuarto sin pedírmelo, volvería, pero distinto, más cerca, dentro de mi pecho. Por un instante todo el cuarto se volvió oscuro y esa insistencia fue la única cosa real. Cerré los ojos porque pensé que al nublar la vista podía evitar que me siguieran llegando esas órdenes. Entonces, con un esfuerzo que me quemó la garganta, aparté la mirada del cristal. Me concentré en mi respiración, en el sonido de la lluvia, en el latido absurdo de mi pulso. Poco a poco la presión que sentía en los huesos aflojó. Sentí como las manos frías que me habían sujetado se relajaban, como si mi voluntad fuera un imán que las repelía. La cara se quedó pegada al vidrio un segundo más, sus facciones estiradas, los ojos como pozos negros que querían engullirme, y luego, sin aviso, se deslizó hacia un lado y se perdió en la oscuridad de un árbol. No se fue corriendo, se apartó con calma. Las piernas me flaquearon y me apoyé con la frente en la ventana hasta que el frío me hizo reaccionar. Creí con todo el agotamiento de la noche que todo había terminado. Fue entonces cuando comprendí algo peor. Aquella cosa no quería entrar al cuarto. Ya había entrado de hecho. No le interesaba en absoluto. Lo que quería era entrar en mí. No buscaba un refugio de azulejos y cortinas. Buscaba un hueco donde anidar. Un cuerpo que le sirviera de abrigo para su hambre. Esa idea, más que ningún otro horror, me heló entero. La criatura esperaba permiso para no solo cruzar el umbral, sino para tomar mi sitio. Los gritos provenientes de la calle regresaron. Al principio pensé que venían de abajo, pero ahora se multiplicaban y llegaban desde ambos extremos de la cuadra. Me acerqué de nuevo al vidrio. La calle se había transformado. En cada ventana donde antes había oscuridad, ahora había figuras suspendidas en el aire como si flotaran afuera del cristal. Caras pegadas, manos agarrotadas al marco, torsos que no descansaban en nada. La sincronía era terrible. Todas las ventanas mostraban a alguien o algo afuera, contemplando hacia el interior. Vi la imagen que hasta el día de hoy me estremece. Caras pálidas, ojos que no parpadean. Había 2 decenas de personas flotando, mirando por las ventanas, ansiando habitar gente. En menos de un minuto escuché, desde 3 casas distintas, el mismo corte seco, un objeto que cae, pasos que cesan. Luego, un silencio absoluto que pesó como hierro. Nadie gritó más.
A la mañana siguiente, la policía acordonó la cuadra. Dijeron en voz baja que durante la madrugada se registraron 3 muertes en la misma cuadra. Personas que se habían quitado la vida. No dieron detalles. Lo supe entonces con esa certeza helada que deja el haber mirado demasiado de cerca algo que no debía existir. La cara se había ido no porque hubiera sido derrotada, sino porque ya había conseguido lo que necesitaba en 3 casas distintas. No buscaba habitaciones, buscaba cuerpos. Y en 3 de esas ventanas, en 3 de esos hogares, encontró puertas que se abrieron hacia adentro para no volver a cerrarse. Cuando por la tarde miré de nuevo por la ventana, la cuadra estaba silenciosa y limpia, como si no hubiera sucedido nada, con la diferencia de que ahora las ventanas estaban cerradas. Y por mucho tiempo permanecieron así. Nadie las abría ni en noches de mucho calor. Todos pensábamos que para evitar problemas iba a ser mejor así. Te voy a contar algo que creo que salió en las noticias. Si sabes buscar, lo vas a encontrar. Hace 12 años me salí de casa de mis papás y me fui a vivir con una amiga que recién había recibido un departamento que le dejó su mamá. Ella me decía que no, pero yo de todos modos le daba mi renta, aunque claramente no era ni una fracción de lo que me hubiera costado pagar un departamento en una colonia como esa. El departamento estaba a la orilla del viaducto cerca de Insurgentes. Tenía una vista muy bonita, pero también una vibra rara. Cuando pasaban los trailers todo temblaba y cuando había un sismo de verdad se sentía como si el piso se soltara tantito. Una noche llegué de trabajar y lo primero que me llamó la atención fue el silencio en el departamento. Todas las luces apagadas, ni una sombra en la sala. En el celular tenía un mensaje de mi amiga diciendo que iba a salir, que regresaría tarde, que de favor le dejara la luz de la sala prendida y no cerrara con doble llave. Estuve un rato en la cocina rascándole al refri para ver qué cenaba, pero el antojo me ganó y decidí salir al Oxxo a comprarme cualquier cosa. La tienda estaba del otro lado del viaducto y desde ahí alcanzabas a ver clarito las ventanas del depa. Mi recámara y la sala daban directo hacia la avenida. Cuando salí de la tienda me detuve en la banqueta a abrir la botella. Le di un trago, levanté la vista y lo vi. Una silueta pegada a la ventana. No alcanzaba a distinguir bien, pero antes de que pudiera reaccionar, se apagó la luz de la sala. Ya llegó, pensé, y caminé de regreso. Subí, cerré la puerta con doble llave y me metí a mi recámara después de pasar al baño. No tenía sueño, pero me obligué a dormir. A las 3 de la mañana me despertaron 2 cosas al mismo tiempo. El celular sonando y unos golpes secos en la puerta. Era Karen, apenas venía llegando y no podía entrar al departamento porque yo le había cerrado con doble llave.
Me puse lo primero que encontré encima y le fui a abrir. Ella estaba feliz con el olor a fiesta encima, así que no reclamó nada. Pero yo me quedé helada. Si ella venía llegando apenas, ¿a quién vi en la ventana? ¿Quién apagó la luz de la sala cuando salí a la tienda? Esa madrugada tardé horas en volver a dormir. Al día siguiente me levanté temprano y me fui a ver a mis papás, así que no vi a Karen sino hasta el lunes, y para entonces yo ya no me acordaba de lo de la ventana. Pasaron unas 3 semanas tranquilas. Esa noche llegué muy tarde del trabajo porque el metro venía arrastrándose. En una estación estuvimos atorados como 40 minutos. Para cuando salí, ya casi eran las 11 de la noche. Venía atravesando Insurgentes, cansada, con el estómago vacío. Tenía el semáforo de peatones en verde y el depa a unos pasos, pero mejor me regresé al Oxxo porque sabía que en la casa no había nada para cenar. Compré algo rápido y otra vez, por costumbre involuntaria, me quedé viendo hacia el edificio desde el otro lado de la avenida. La luz de la sala estaba prendida. Había alguien ahí. Una silueta recargada contra la ventana, inmóvil, mirando hacia la calle. Lo que me heló no fue eso, sino que también vi encendidas las luces de mi recámara. No solo encendidas, se notaba que alguien estaba adentro, y yo no había dejado nada prendido. Regresé la mirada a la sala, y el golpe me dio directo en el pecho. La silueta no parecía de mi amiga. La forma era de un hombre más alto, más ancho de hombros. ¿Y si se metieron a robar?, pensé. Digo, ¿no era lógico que algún invitado de Karen hubiera tenido la confianza de meterse a mi habitación? Saqué el celular de inmediato y le marqué. Ella contestó rápido. Venía llegando al departamento también, me dijo. Venía en un taxi. Le pedí que no subiera, que me esperara en la entrada del edificio, porque yo estaba viendo desde la calle que alguien se había metido al departamento. Se puso más nerviosa de lo que me imaginaba. En la esquina estaba una patrulla y mi amiga se acercó a decirles que si nos podían acompañar a revisar el departamento. Yo agregué que había visto a alguien adentro, que solo nosotras teníamos llave, que no había manera de que hubiera sido alguien conocido. Aceptaron. Subieron con nosotras hasta el 5º piso. Un oficial hombre y una mujer. El eco de las botas en la escalera le sumaba tensión a la escena. Nosotras abrimos la puerta y ellos entraron primero. Apenas empujaron la puerta, las luces se apagaron. Los policías se miraron entre sí y entraron con un sobresalto, mano en la pistola. Se anunciaron con voz firme, recorrieron la sala, revisaron detrás de los sillones, la cocina pequeña, el baño. Después las recámaras, silencio, nada. Por suerte, según ellos, no había nadie. Pero ¿cómo que no había nadie? Yo lo vi, estaba segura. Esa silueta no era un reflejo ni una sombra. La cerradura no estaba forzada, ningún vidrio roto, ninguna señal de que alguien hubiera entrado.
Karen se calmó cuando los oficiales nos mostraron pieza por pieza que todo estaba en su lugar. La mujer policía hasta se dio el lujo de soltarme "Pues que te fumaste". Le juré que no estaba inventando nada, que lo que vi fue real. Una persona dentro del departamento. Mi amiga se fue a su recámara y yo me quedé un rato en la sala pensando. Fui a mi cuarto, prendí la luz y corrí a la mitad las persianas, cosa que no hacía nunca. Esto fue una especie de experimento, todo con tal de probar un punto. Bajé, salí, crucé la avenida por el puente peatonal y me quedé parado frente al Oxxo. Desde ahí vi lo que temía confirmar. La luz prendida, la ventana de mi recámara con la persiana a la mitad. No me había confundido de piso. Lo que vi, sí lo vi en nuestro departamento. De pronto, sin esperármelo, las luces se apagaron ahí. La sala primero, luego mi recámara. Se me fue el aire de golpe. Estaba pasando, no era mi imaginación. La silueta se asomó de nuevo. Marqué a mi amiga con las manos temblando. Le pedí que no saliera de su recámara porque sí era cierto que había alguien en la sala. Sin embargo, Karen ignoró mis advertencias y por el otro lado de la línea escuché cómo apagaba la tele, cómo abría la puerta de su habitación. Le supliqué que no se moviera porque yo estaba viendo a la persona desde la calle. La vi asomarse por la ventana y acercarse a la silueta. Mientras yo veía a las dos, ella aparentemente solo me veía a mí. Me hizo señas y yo se las devolví. Le grité que no se acercara. Aún con el teléfono en la mano, le dije que si no podía verlo, yo le iba a tomar una foto y se la mandaría inmediatamente. Colgué y empecé a grabar. No se distinguía bien, se veía oscuro, lejos. Además, no eran los celulares de ahora. Aún así, quedó todo registrado. Grabé a ella, grabé a la figura a su lado. Grabé el momento exacto en que Karen abrió la ventana, la corrió de golpe, se inclinó hacia afuera, respiró hondo como si quisiera probar algo y se lanzó al vacío. En la grabación se escuchan mis gritos de desesperación. Ese video lo repitieron y repitieron los policías una y otra vez. Karen perdió la vida esa noche. En la carpeta quedó asentado que ella misma se aventó. Nadie la empujó. Me aconsejaron borrar el video, que era demasiado fuerte, doloroso, que por respeto a la familia no debía filtrarse. Lo hice, pero ver a Karen cayendo al vacío se me quedó tatuado en la memoria. Presenciar una muerte violenta te destroza. Me fui lo más lejos que pude. Sacar mis cosas del departamento fue una tortura. Cada vez que entraba, la ansiedad me quemaba por dentro. Años después pasé por ahí. Fue sin pensarlo, era de noche, y de pronto ya estaba otra vez frente a esa esquina. Afuera del Oxxo me detuve, miré hacia arriba.
El departamento estaba vacío desde entonces, sin que nadie lo reclamara. Abandonado. O al menos eso creía, porque esa noche desde la calle vi cómo en mi vieja recámara se encendían las luces. Apenas unos segundos, lo suficiente para que pareciera un parpadeo, un guiño, como si el departamento me hubiera reconocido de lejos.